discípulos de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, como lo conocemos nosotros en su nombre original, en el lenguaje original. Mateo 11, capítulo 11, versículo 25 al 30. Pero vamos a empezar en el 25. Yo quiero explicarle algo a ustedes antes de que ustedes, ¿verdad?, mientras están buscando la palabra. Mateo es uno de los libros que más revelación tiene en la historia de los 5 evangelios. Pero en el día de hoy yo lo voy a dar, ¿verdad?, esta evolución. Y usted lo va a ver, se lo voy a probar bíblicamente. Porque la idea de esto es que nosotros tenemos este libro, que le llamamos la Biblia, conjunto de libros, como se dice en griego. Pero este libro tiene un exquisito y sabroso conocimiento y poder de evolución de nosotros los seres humanos. Lo que pasa es que hay que saber en qué manera se interpreta esta palabra y de la manera en que se lee. Vamos a leer en el nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, como usted lo conoce en español, libro de Mateo capítulo 11, versículo 25. Y dice así: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Se puede sentar. Según la experiencia en mi crianza en el Evangelio, desde los 6 años mi padre, mi madre me inculcaron este conocimiento de moralidad, este conocimiento de fe. Y a la fecha de hoy todavía sigo escuchando el mismo mensaje de esperanza que escuchaba cuando yo era un niño. Hay cosas que el Señor hace con cada uno de nosotros. El Señor tiene cosas grandes, verdaderas para cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos la responsabilidad de entender su código de comportamiento, que es la Biblia, y su código de transformación, que son sus palabras, para nosotros poder alcanzar lo que Él nos ha prometido. La Biblia dice: pedid y se os dará, llamad, tocad y se abrirá. ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros, ¿verdad?, estamos buscando, estamos rogando, estamos pidiendo, y muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, dice el apóstol Santiago en sus escrituras. Y nosotros queremos entender qué es lo que está pasando. Nuestros hijos no quieren llegar a estos lugares. Estos lugares se han vuelto como un lugar un poco monótono para la humanidad. La humanidad no quiere recibir verdaderamente el conocimiento, las riquezas, la salud y todas las bendiciones que hay a través de la codificación bíblica. La voy a llamar así. Aproximadamente 4 años atrás he venido inculcando en el idioma original de la palabra del Señor. ¿Cuántos saben que cuando uno ve una película traducida del inglés al español, ya que la mayoría de todos aquí somos bilingües, no tiene el mismo sentido? Incluso el título lo cambia. Usted ha visto que, por ejemplo, Fast and the Furious, algo así, que se llama, por ejemplo, entonces tiene Rápido Furioso, y como que no tiene el mismo sentido. Yo quiero que usted entienda que la palabra desde su originalidad fue sufriendo cambios según la interpretación de cada idioma. Nosotros somos los hispanos y cogimos una Biblia que fue traducida desde el hebreo, su origen, su idioma original, al idioma de la Septuaginta, que es el griego. Luego de ahí se fue traduciendo al latín. Luego de ahí se fue traduciendo al alemán. ¿Se acuerdan de Martín Lutero, que vino de Alemania? Entonces la Biblia comenzó
a evolucionar y todo el mundo comenzó a tener una Biblia después de Martín Lutero, porque el catolicismo no dejaba en los primeros siglos que nadie de la civilización tuviera una Biblia, solo el Vaticano. Todas estas historias es las que nos van confirmando qué ha pasado, que hay llaves que nosotros no podemos entrar en puertas celestiales. Y luego al inglés, y luego se tradujo por último al español. Muchas personas han venido gracias a la tecnología. El mismo Dios dijo que la ciencia aumentará, ¿verdad que sí? Y la tecnología nos ha ido llevando a la originalidad, y hay más personas, hay más comunicación a través del internet con diferentes personas, interactuamos, como ahora mismo la pastora Sonia Sánchez dijo, ella tiene una ofrenda para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora ella está conectada con personas que ella puede enviarle esa ofrenda, y Baruch Hashem, alabado sea el nombre del Señor, porque eso va a traer a donde ella una bendición de parte de Dios, una protección de parte de Dios, y eso está escrito en la Biblia, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué ella lo hace? Porque la Biblia le dio ese código. Dice: orad por la paz de Israel, orad por el pueblo de Dios, bendecirlos, y el que lo bendiga será bendito, y el que lo maldiga será maldito. Pero hay una codificación, y esa codificación ella la puso en práctica. ¿Con qué? Con una acción. En el día de hoy yo quiero seguir leyéndole capítulos bíblicos, porque aquí en este capítulo de Mateo, capítulo 11, en el versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, un yugo es algo, yo no sé si usted sabe con un yugo. Cuando antes se araba la tierra, para los jóvenes aquí que no saben de agricultura, nosotros pues, los puertorriqueños pues ya vivíamos en eso. El toro mayor se le ponía el yugo con un toro menor, porque ese lo guiaba cuando se araba la tierra. O sea, estaban amarrados. Y Jesucristo dice que llevemos su yugo, o sea, que estemos amarrados a Él. Y dice que su yugo es liviano. Y mira lo que les dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántas personas quieren descanso para sus almas? ¿Qué cosas necesitamos? ¿Y por qué no recibimos esa totalidad de descanso, esa totalidad de bendiciones, esa totalidad? Porque nosotros tenemos que entender en qué grupo nosotros nos encontramos. Yo quiero rapidito llevarlos. Aquí comienza nuestra codificación. En el libro del mismo Mateo, capítulo 13, versículo 11 al 12 dice: él respondiendo les dijo: porque a vosotros, escuche bien, es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Está hablando nuestro Rey, está hablando nuestro Mesías, está hablando nuestro Cristo, el que murió por ti y por mí, para salvarnos de la ira venidera de parte del Padre Celestial. Nos está diciendo que hay un grupo de personas que se le ha dado ¿qué? La instrucción, el conocimiento de lo profundo de su palabra. Los niños, dijo en el verso anterior. Y te está diciendo que el que tiene, o sea, el que busca, el que boga mal adentro en la palabra, se le dará más. Pero el que, tú sabes, el que no sigue inculcando en la escritura, el que no sigue inculcando en la palabra, el que no tiene esa hambre y sed de justicia, le será quitado aún lo que tiene. El pueblo de Israel se le dio toda esta luz. El pueblo de Israel fue un pueblo poderoso, un pueblo que alcanzó cosas grandes, el esplendor más inmenso con su rey Salomón, con sabiduría, esplendor, riqueza, mejores ejércitos con el rey David. ¿Qué pasó? Que cuando cogieron esta luz de este conocimiento y comenzaron a torcerla, el pueblo de Israel comenzó a perder su esplendor. ¿Por qué? Porque comenzaron a adorar diferentes deidades de los pueblos de Canaán. Cuando Canaán todavía quedaban personas que eran de Jericó, que eran naturales de allí, él les dijo: sáquenlos a todos. Y ellos desobedecieron y quisieron quedarse con esas personas. Y cuando desobedecemos y comenzamos a asimilar lo que las otras naciones hacen, perdemos ese esplendor. Amén. Más adelante llega el Mesías. Qué bendición y qué preciosura, que viene nuevamente y le da la luz a 12 discípulos.
Y estos 12 discípulos fueron los encargados de esparcir este conocimiento porque estaba torcido. Ustedes saben las guerras que tuvo Jesucristo, Yeshua HaMashiach, como yo lo conozco, con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, unas guerras intelectuales. Pero Él trajo la luz, ¿verdad? Y la luz habitó entre ellos. Como dice el libro de Juan, cuando comienza a redactar la biografía de Jesucristo. Pero aquí hay algo profundo. Luego de que los 12 apóstoles traen ese conocimiento y comienzan a esparcirlo, Pedro con los judíos y Pablo con los gentiles, comienza una gran revolución y una evolución preciosa del evangelio. Tanto que el mismo Constantino, el emperador de Roma, se hace partícipe de esto, coge ventaja de esto. ¿Por qué? Porque él quería tener un control sobre Roma, un control financiero, un control político, un control religioso que ya estaba perdiendo, y vio una ventaja en el evangelio. Dijo, este líder Cristo, yo voy a utilizar esto. Pero ¿qué pasa? Lo distorsionó. Le puso imágenes, mezcló todas las religiones del mundo y comenzó a hacer una religión propia. Pero como nuestro Señor es tan piadoso y como nuestro Señor también es más inteligente que nosotros los seres humanos, utilizó el catolicismo para esparcir el evangelio. Qué bonito es ese Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa luego? Ahí el pastor Isaac y yo nos identificamos. El catolicismo tuvo su imperio, pero a nosotros los hispanos nos llegó en los 1900 el Pentecostés. Amén. Aleluya. Y comenzamos a sentir el mover del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Dios, y comenzó la isla de Puerto Rico a evolucionar en prodigios, en milagros, en transformaciones y cosas esplendorosas. Hubieron décadas de bendiciones, décadas de fuego, décadas de unción. Y el catolicismo comenzó a morir. Y todas las personas se comenzaron a estudiar la Biblia y se dieron cuenta que María, esa imagen, no era la madre de Dios, sino un instrumento que Dios utilizó para traer a su hijo. Amén. Comenzaron a darse cuenta las mismas personas que estaban en el catolicismo, según leían profundamente la Biblia, que ellos estaban adorando imágenes. Y el segundo mandamiento del libro de Deuteronomio capítulo 5, puede ser ese, te dice que no tendrás imágenes ni te postrarás a ellas. Entonces las personas comenzaron a expandir su conocimiento y comenzaron a recibir cosas grandes de parte del Señor. Conectaron. En aquel tiempo los pentecostales, los pastores eran unidos, los pastores eran una bendición. Había una campaña del pastor Isaac Sánchez, para ponerlo como un término, y estaban todos los pastores reunidos con Isaac Sánchez, buscando las almas, buscando las personas que estaban perdidas, ayudándolos a transformarse, dándoles consejos, bendiciendo, orando por ellos. Pero hoy en día estamos dando cuenta que todo esto ha disminuido. ¿Qué está pasando? No se asuste, no se ponga triste. No es que el poder de Dios se ha acabado, el poder de Dios sigue. Si todavía tenemos sol, si todavía tenemos lluvia, si todavía tenemos oxígeno, si todavía tenemos vida, quiere decir que Dios todavía está dando oportunidades. Dios todavía está manifestándose entre nosotros. Dios todavía está haciendo cosas grandes con nosotros, pero hace falta algo, una conexión de conciencia para nosotros poder experimentar en ese poder. En el día de hoy, esto ha sido solamente una introducción, pero yo quiero mostrarles algo. Si esta luz se pudiera apagar, se me haría mucho más fácil trabajar con el proyecto. Esta de aquí. Porque nosotros tenemos que entender en qué grupo nosotros nos encontramos, de qué tiempos. Y en esta hora nosotros vamos a traer una enseñanza, porque se le predica al mundo, pero a la iglesia se le enseña. Amén. Amén. Sobre el intelecto profético por este servidor. No fue que yo me lo inventé, no fue que Dios me lo dio, yo estudié y estas cosas pues yo las estoy compartiendo. Amén. Ok. Vamos a ver qué es lo que sucede con la Biblia. La Biblia tiene algo, el proverbio lo escribió Salomón, ¿verdad? Mayor parte de ello. Y dicen que Salomón era el hombre más sabio. Pero Salomón tenía un enigma que no podía resolver, pero que tú y yo en el día de hoy sí, porque no era el tiempo para él resolver ese enigma, ni ese misterio. Dice, 3 cosas me son ocultas y aún tampoco sé la cuarta. El hombre más sabio del mundo. Y decía,
el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. En el Proverbios capítulo 30, versículo 18 y 19, usted lo puede ver. Él se hizo esta pregunta y era un enigma que él no podía resolver. Pero este enigma, usted y yo, porque dice que a los que están dentro se les ha dado la revelación del reino de Dios, pero a los de fuera, tristemente, los que no están aquí recibiendo este mensaje en la iglesia pentecostal de Canaán, no van a poder recibir esto. ¿Verdad que está en su Biblia? Ahora vamos a ver a qué se refiere esto. Ok, nosotros tenemos una tabla profética de restauración. Como le expliqué, Mateo trae una visión profética, pero vamos a cubrir rapidito todos los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lo primero que vamos a entender es que Mateo en hebreo se llama Matitiah, que significa luz hermosa, regalo de Dios, perdón. Marcos es Mir, eso es en hebreo, sus nombres originales. Lucas, Hillel, que eso significa luz hermosa, pero yo le voy a decir por qué significa eso. Y Yohanan, Juan, tipifica el reino de Dios. Vamos rapidito. En Marcos 4:11 dice: y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. O sea, el reino de Dios tiene misterios, pero solamente para sus hijos son revelados. Y dice: mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea, hay una serie de personas que están destinadas para salvación, pero como el mismo Judas Iscariote, también hay personas que están destinados para la perdición. Por eso es que Dios quiere que todo hombre acuda al arrepentimiento. Ahora seguimos. Ahí estamos los nombres con sus definiciones. Mateo significa regalo de Dios y Hillel significa luz hermosa. Yo quiero explicarle algo rapidito y lo vamos a ver en las tablas, porque son 12 tablas nada más y ya vamos por la tercera. El libro de Mateo describe a la iglesia primitiva desde el año 0 hasta los apóstoles. El libro de Marcos describe a la iglesia católica. Les voy a enseñar cómo se codifica esto. El libro de Lucas describe, después de 2000 años, lo que se va a comenzar a mover en intelecto y conocimiento de la palabra del Señor. Y el libro de Juan te describe quién escribió el Apocalipsis, el reino, Juan. ¿Verdad que sí? Vamos así. Ok. Para nosotros poder abrir la llave de esto, para nosotros poder tener la llave, nosotros necesitamos entender. Usted sabe que el nombre de Dios en hebreo es Yahvé, lo han oído como Yahvé o Yahweh, ¿verdad que sí? Pues con Yahweh se escribe, en el hebreo se escribe de allá hacia acá, ¿cómo se llama? De derecha a izquierda. De derecha a izquierda, ¿right? Sí, de derecha a izquierda, y nosotros escribimos de izquierda a derecha. Entonces, por eso es que dice que tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Nosotros siempre vamos a la contraria, ¿verdad que sí? Ahora bien, en Yohanan, Yod, esa es la letra primera del nombre de Dios. Es el número 10 que tipifica reino. Hei es la segunda letra de Dios, que es la H. Vav, que es la W, que significa 6. 5, perdóname, Hei 5, eso tipifica ventana o transición, igual que Hei 5. Ahí tú ves la palabra Yahweh. Pero es un poquito complicado para explicarlo ahora. Vamos a seguir. Ok, aquí está. Yod tipifica reino, Hei tipifica ventana o revelación, Vav tipifica conexión, ahí está que conectarse con el cielo, y Hei tipifica ventana y revelación. Ahí están todas las cosas. Ahora es que yo lo voy a llevar. Ahora vamos para rapidito. Y yo quiero llevarlo donde ustedes tienen que llegar. Ok, ¿por qué yo les dije a ustedes que en el libro de Mateo, escuche bien porque esto es bien interesante, hay una revelación profética que muchos no hemos entendido? Si vamos a buscar, y yo quiero que usted lo busque en su Biblia, porque yo no quiero que usted piense que yo me estoy inventando esto. Estos libros se contradicen, supuestamente.
Como por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 28, dice que hay 2 endemoniados en Gadara. Pero en el libro de Marcos dice que hay un solo endemoniado. Y miren los textos bíblicos. Pero vamos nuevamente al libro de Lucas y te dice que hay un endemoniado. Y si te das nuevamente al libro de Mateo, te dice que hay 2 ciegos en Jericó. Y si te vas al libro de Marcos, y ahí están los versículos bíblicos, te dice que hay un ciego. Y si te vas al libro de Lucas, hay un ciego. Siempre Marcos ve 2 cosas. Siempre Mateo ve doble. Pero Mateo estaba viendo lo que estaba pasando en ese momento. Y Mateo estaba viendo lo que iba a pasar en el tiempo donde nosotros estamos viviendo en esta hora. Después de que pasara el tiempo del catolicismo, Mateo estaba viendo algo más adelante. Había una profecía, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? A todo el mundo no les he revelado todas estas cosas. Por eso es que él dice, gracias Padre, porque has escondido este conocimiento, como empecé, de los entendidos. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí. Ok. Volvemos de nuevo. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. O sea, Dios tiene sus misterios. Ahora, ¿por qué este hombre está viendo 2 endemoniados? Mateo. ¿Por qué Marcos no ve lo mismo? Muchas personas me dieron una explicación y esa explicación no tiene sentido para mí, porque si la palabra es inspirada por nuestro Dios, la palabra es perfecta y es exacta. Amén. ¿Verdad que sí? O sea, tenemos que entender que aquí hay una conexión y hay una codificación. ¿Para qué? Para que nosotros descubramos otras cosas. Para que nosotros descubramos cómo conectarnos. Para que nosotros descubramos en qué tiempo nosotros nos encontramos proféticamente hablando. No es que nosotros estamos caminando como muchos de nosotros pensamos, esperando por algo por Dios. Nosotros estamos en el tiempo de Dios. En Mateo, la iglesia primitiva era la que estaba en su apogeo. En Marcos, la iglesia católica era la encargada de ir esparciendo el Cristo crucificado. En Lucas, este es el tiempo de la intelectualidad, porque ya está pasando poco, porque Juan es el reino y el Cristo está a las puertas, y por eso tenemos que saber quiénes somos nosotros, dónde nos encontramos y qué tenemos que hacer para conectarnos con el reino. Aleluya. Seguimos viendo 2 endemoniados en Gadara, en el libro de Mateo. Un endemoniado en Gadara, un endemoniado en Lucas. Ahora, en el reino no hay endemoniado. En el libro de Juan no te aparece un endemoniado, porque ya el reino está establecido. Esto es profético. Vamos a seguir. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos podemos adorar al Señor en esta hora? Ok, contradicción o profecía. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadareros, dice el libro de Marcos, vinieron a su encuentro, el libro de Mateo, perdón, a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Habían 2. Ok. Esto ya lo vimos, así que no le voy a dar mucha vuelta para que no se me confunda, porque lo quiero llevar a algo más profundo. En Lucas ya vimos todas esas cosas. Y arriba, a tierra de los ganaderos, el que está a la riviera opuesta a Galilea, al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre, ¿verdad? De la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y era lo mismo, de Gadara. Ok. Ahora vamos a ver la codificación desde el principio que quería saber Salomón, pero Dios no le podía permitir esa codificación para que él la registrara. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Ok. En el libro de Mateo, rapidito le voy a enseñar. Usted ve esa barca ahí, ¿verdad que ellos eran pescadores? El mar tipifica muerte, el mar tipifica muerte. Y Jesucristo le prometió a sus discípulos que ellos nunca verían muerte. Ellos se murieron, creemos nosotros, porque sus espíritus no están muertos. Hay una promesa. Si el Señor les prometió que ellos no verían muerte, quiere decir que ellos no murieron.
pudieron haber sido, o sea, pudieron haber tenido una transición espiritual, porque la Biblia te dice que hay personas que están durmiendo, pero también la Biblia te dice, como no, que hay otras personas que están reunidos con Él. Y nos dimos cuenta también cuando en la transfiguración, cuando estaba Moisés, estaba Cristo y estaba Elías, esa gente está reunidos con Él. ¿Verdad que sí? Esa gente está en otra dimensión. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Los apóstoles, la primera iglesia, la primera congregación que tuvo Cristo, sus discípulos no han visto muerte. Ellos tuvieron una transición a otro lugar espiritual. Ustedes saben que ellos fueron víctimas. Usted lee el libro de Apocalipsis, el Apocalipsis te dice que las almas que estaban debajo del altar le estaban pidiendo justicia por su muerte, y él le dijo, todavía no es tiempo, y les cambió sus ropas y les dijo, descansen ahí, en ese lugar. Y cuando Juan tuvo esta revelación del libro de Revelaciones, Apocalipsis, estaba todo esto aconteciendo ¿dónde? En el reino de los cielos. No estaba aconteciendo en la tierra, no estaban en el Seol, estaban en el reino. Ahora bien, en Marcos, cuando usted ve el rastro de la culebra sobre la peña, esto es bien fácil. ¿Quién es la peña? Cristo. ¿Quién es la serpiente? Satanás.